Antes de hablar sobre las estructuras dinámicas complejas que tenemos comprometidas para este módulo, vamos a hablar pequeña y brevemente de una técnica existente y que lo más probable es que usted ya lo conozca, que es la recursividad. Vamos a hacer un refresh, vamos a recordar aquellos elementos propicios de la recursividad y por qué es importante saberlo y conocerlo. Y sobre todo pensando en que en este módulo se hace relevante, por ende hay que tenerlo medio fresco los términos asociados a recursividad. Vamos a ver. Entonces, para comprender el concepto de recursividad, básicamente lo que vamos a establecer como definición general es que es un programa que tiene la capacidad de invocarse a sí mismo. Generalmente esto lo vamos a implementar haciendo uso de funciones, por ende podríamos refinar esa definición y decir que básicamente es un programa que tiene la capacidad de invocarse a sí mismo, o sea, una función que tiene la capacidad de llamarse a sí misma. Como dice la definición que encontramos en la slide, los programas generalmente se componen de una serie de funciones que se llaman una a otras, siguiendo el principio de la modularidad, o sea, dividir un problema en muchas partes, que todo eso está bajo el paraguas del principio de lo que es el divide y vencerás. Ahora, un subprograma recursivo se llama a sí mismo. Eso hay que tenerlo claro. O sea, bajo la premisa de la recursividad, estamos diciendo que se llama a sí mismo. Y tenemos dos tipos. La primera es la recursión directa, en donde un subprograma P, y llamemos subprograma a una función, un subprograma P contiene una sentencia en donde se invoca a P nuevamente. ¿Okay? O sea, por ejemplo, sumar valor invoca a sumar valor. En cambio, la recursión indirecta, lo que sucede es que el subprograma P invoca a otro Q y ese a su vez puede llamar a otro. O sea, por ejemplo, sumar número invoca a calcular sumatoria puede invocar a calcular sumatoria hasta que termine y regresa a sumar número. Entonces, de todas formas, en la recursión indirecta hay una invocación de una función a sí misma, pero no necesariamente es el único llamado que se puede ejecutar. En este caso vamos a ver el ejemplo de la función f de n, que básicamente lo que va a hacer es sumar todos los elementos de 1 hasta n, donde el n es ingresado por el usuario. Entonces, por ejemplo, si el usuario dice de que el valor que va a ingresar es el 5, nosotros vamos a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5. El desafío que se plantea en este caso y que yo les dejo planteado a ustedes es que este problema lo resuelvan primero de forma iterativa y luego de eso transformen esa función a recursiva. Es importante entender el concepto de recursividad, por ende, por eso el desafío es ese. Haga la función iterativa primero y después haga una función recursiva que es lo mismo, pero, o sea, que resuelve el mismo problema, pero no lo haga de un problema complejo, por ende podría partir de este problema que vemos acá. Recursivamente decimos que suma de 5 es 5 más la suma de 4, o sea, acá dijimos n menos 1. Entonces, el n acá llega como 4 en su segundo llamado, va a decir el número anterior más la suma de n-1, o sea, de 3. El 3 se traspasa, acá llega como 2, se traspasa para acá llega como a 1, por ende es 1 más, de hecho aquí no está puesto, pero debería ser 1 más 0, termina y el valor empieza a devolverse. Se devuelve el 1 se suma con el 3, son 4, por ende el 4 se suma para allá, sucesivamente para acá, después se devuelve el valor y termina sumando 15. Por ende, otra cosa importante al hablar de recursividad es que generalmente las funciones recursivas se cortan y devuelven su valor, siempre que sean con un retorno, cuando encuentran el fin de la función, o sea, el return, la palabra return, y ahí devuelven el valor hacia arriba. Ahora, si es void, hay que cuidar traspasar por parámetro con punteros el valor que queremos modificar, porque si no, lo vamos a perder debido a que el void no retorna.
Un requisito fundamental cuando vamos a hablar sobre algoritmos recursivos es que no termine llamándose a sí mismo indefinidamente, o sea, que existan condiciones adentro que nos permitan a nosotros hacer terminar esa función. Por ende, tienen que haber condiciones explícitas de salida. Para una terminación normal, se requiere de, primero, un test, o sea, un if, que evalúe una condición de salida, una llamada recursiva y la condición que se tiene que cumplir para que esa función termine de ejecutarse y no quede eternamente ahí dando vueltas. En una breve comparación entre lo que es recursivo versus iterativo, podemos decir que cualquier problema solucionado de manera recursiva se puede plantear de manera iterativa. Si una solución a un problema se puede expresar de manera iterativa o recursiva con igual facilidad, entonces es preferible la solución iterativa. Y esto es por lo siguiente. Primero, esto se debe a que se ejecuta más rápidamente, ya que no existe llamada adicional a funciones. O sea, cuando yo ejecuto recursivamente una función en memoria y en hilos de procesador, estoy generando una nueva instancia con todas sus variables, con todos sus cálculos, mientras que iterativamente lo que hace es que va reemplazando los valores de las variables que ya tiene en memoria. Entonces, una función de carácter iterativo utiliza menos memoria, pues se ahorra la pila que almacena las llamadas necesarias. Por ende, ahora el desafío y la actividad a desarrollar es realizar, por ejemplo, una sumatoria, y esa sumatoria hacerla primero de forma iterativa y luego hacerla de forma recursiva y comparar que los resultados den exactamente iguales. De esta forma pudimos apreciar entonces aquellos aspectos y elementos esenciales asociados a recursividad. Esto siempre con la mirada de aplicarlo a soluciones algorítmicas, sobre todo de que es así como lo vamos a aplicar en este módulo con las estructuras dinámicas complejas.